Saludos y bienvenidos, benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús, a una bendita enseñanza más, a una bendita riqueza más, a la misericordia y a las riquezas de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, a todos mis hermanos y mis hermanas que vienen con temor, que vienen con temblor, que vienen con credulidad, que vienen con hambre y sed de justicia. Bienaventurados, bendito hermano y bendita hermana. Antes de abrir esta bendita boca, esta bendita palabra santa que es de Dios, yo le he pedido a Dios antes de abrir su boca, porque así nos conviene y así está escrito, pedir por este bendito pan para que nos los multiplique, para que sea un pan de Dios y no un pan con levadura. Le he pedido para que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, con el conocimiento y con plena certeza de que soy puesto por Dios y no por una escuela teológica, y de igual manera que vengo delante de Dios conforme al pacto para que me pueda utilizar con un corazón limpio, con una conciencia limpia delante de Dios, para tener el privilegio de que Dios pueda hablar por medio mío. Yo he pedido, bendito hermano y bendita hermana, para que en esta enseñanza haya un fruto que Dios pueda tocar los corazones que vienen conforme al pacto, los discípulos, las ovejitas que vienen con hambre y con sed de justicia, para que Dios pueda tocar los corazones y se pueda discernir la grandeza, el amor, el camino, y podamos estar algún día unánimes también en la vida eterna. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo. Yo he orado por todo suscriptor, por todo seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén predestinados por Dios en estos últimos tiempos para el llamamiento celestial. Yo he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo el mundo donde Dios permita llegar esta bendita enseñanza. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo Jesús, para continuar con la enseñanza número 79 del bendito libro del Éxodo, capítulo 33. Vuelvo a repetir, Éxodo 33, versículo 1. Ayer terminamos de ver, bendito hermano y bendita hermana, cómo el pueblo pecó, cómo los que se arrepintieron se pasaron del lado de Dios, cómo en aquel entonces se mataron a más de 3,000 que con la espada en el muslo se mataron, se separaron. Vimos la enseñanza de Dios ayer, y también, bendito hermano y bendita hermana, pues vamos a ver que todo pecado trae consecuencia. En el 33:1 dice, Jehová dijo a Moisés, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que cada que nosotros en el Antiguo Testamento vemos esta enseñanza de Jehová dijo a Moisés, recuerde que Dios proféticamente siempre habló a su Hijo primero y luego al pueblo. Todo conocimiento que nosotros tenemos de Dios fue por medio de nuestro Señor Jesucristo. Anda, fíjense, anda, después del pecado, después de lo que aconteció, después de la enseñanza que vimos ayer y antier. Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Fíjate, anda, sube. Muy importante todo esto, bendito hermano, porque la bendita palabra desde el Antiguo Testamento, como una sombra, nos enseña que Egipto estaba en un lugar bajo. Egipto, la tierra de Canaán, lo que es Jerusalén. Así está el desierto, Así Egipto está abajo, Jerusalén está en altitud
Siria también está abajo, en medio Jerusalén estaba arriba. Y todo tiene simbolismos, porque lo que Dios permitió en el Medio Oriente y todas estas naciones, todas las enseñanzas de Dios aquí en el planeta Tierra tienen sabiduría. Porque nosotros, bendito hermano y bendita hermana, también, cuando vino nuestro Señor Jesucristo a sacarnos del mundo, que es Egipto el día de hoy, que este es el mundo, y que Jerusalén la celestial está aquí arriba, hoy representa que Cristo Jesús, que es el camino, nos va sacando de abajo y nos va subiendo cada vez más, que es el discipulado, que es el crecimiento espiritual, porque el discipulado, la bendita palabra, nos dice que nosotros somos regados por una iglesia, cuidados, pero el crecimiento lo va dando Dios. Y el crecimiento es conforme nosotros nos vamos separando del mundo mediante las enseñanzas de la bendita palabra, que todos los ídolos, todos los dioses, el becerro de oro, están aquí abajo, están en Egipto, están en el mundo. Entonces, la bendita palabra nos enseña cómo nosotros, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, vamos subiendo y subiendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, hasta estar en la azotea, hasta tener las alas del gran águila, hasta poder decirle a Dios, estoy caminando en el mar, hasta que debajo de nuestros pies esté Satanás, esté su trono y esté el mundo. Todo esto es bíblico, bendito hermano. Por eso dice, anda, sube de aquí, sube de aquí. Tú y el pueblo que sacaste. Sí, siempre Jesús es el camino, sube. Recuerda que estamos viendo como una sombra, profecías de nuestro Señor Jesucristo, que sacaste de la tierra de Egipto. Ahora, ¿quién nos vino a sacar de la muerte? ¿Quién nos vino a sacar de la angustia? ¿Quién nos vino a sacar de la oscuridad? ¿Quién nos vino a sacar de donde está el trono de Satanás? ¿Quién nos vino a sacar del mundo? Cristo Jesús. Anda, sube con ellos a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y aquí vemos cómo ya cuando Moisés abrogó y abogó por el pueblo, cuando Dios los iba a rehaer por el pecado, y que Moisés, representando a Cristo, le recordó el pacto en su ira de Dios por el pecado, cuando los iba a destruir, y le recordó que no los destruyera por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, que fueron fieles a Dios, y que Dios le había prometido a ellos que su descendencia iba a heredar la tierra de Canaán. Entonces, aquí estamos viendo cómo Dios, claro que Dios no se sale de sus casillas, estamos viendo enseñanzas del mismo Dios para saber que las promesas que Dios hace las cumple, aunque esté enojado, aunque tenga ira, a los santos. Por eso dice, sube, ¿verdad?, a la tierra que yo le prometí a la descendencia de Abraham, de Jacob y de Isaac. Sube arriba. Dice, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Y dice en el versículo 2, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Ahora, cuando hable y enviaré delante de ti al ángel, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que proféticamente en el Antiguo Testamento, desde un principio, desde que Dios hizo el Edén, Cristo Jesús ya estaba. No como Jesús, no como Salvador. Estaba en el huerto del Edén como el árbol de la vida, en medio del Edén. Y así, bendito hermano, también estuvo en el Antiguo Testamento como Melquisedec, el rey de Salem. Cuando vimos ya en Génesis la historia de Abraham, de Sodoma y de Gomorra. También, bendito hermano, ha estado en el Antiguo Testamento como la peña de Oreb, Cristo Jesús.
Esta peña que vimos, que cuando el pueblo tenía hambre, la peña de Oreb. Ahora también Cristo Jesús representa el maná, el pan de vida. Jesús ha estado proféticamente en la Biblia como el ángel de Jehová. Más adelante, en otras enseñanzas y en otras citas bíblicas, como uno de los muchos ejemplos que se le presentó también a Josué para dar indicaciones, se le presentó a Balaam, este profeta que enloqueció y iba a cometer una locura, y iba en una mula o en un burro, un asno, y se le presentó el ángel de Jehová con una espada desenvainada en su locura, profetizando a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ya está profetizando Dios, bendito hermano, que delante del pueblo, delante de los que sacó Dios, iba a enviar a Cristo Jesús, porque no es por obras por lo que nosotros vamos a una batalla, porque el que pelea por nosotros es Dios y Cristo Jesús, y necesitamos a los dos, porque la bendita palabra nos habla del Espíritu Santo que es de Dios, de su Hijo Jesucristo. Yo, por ejemplo, bíblicamente tengo a Dios, tengo a Cristo y tengo mi Espíritu. No hablo de una Trinidad, hermano, yo no hablo de la Trinidad, porque esa no es ni Trinidad siquiera, ¿sí? Dios, su Hijo y mi Espíritu. Y no hablo de una Trinidad porque hay millones y millones de espíritus, que son seres que Dios ha mandado llamar y se han convertido de la carne a seres espirituales. Pues no puede haber ahí una Trinidad, ¿verdad? También de igual manera, cuando quiere que yo le hable de ese tema, de la famosa Trinidad, bendito hermano, que se predica, con mucho gusto. Ahí están los comentarios. Usted tiene hambre y sed de justicia y es humilde y quiere saber, cuente con este siervo. Pero ahorita no es la enseñanza. Entonces, estamos hablando siempre de tres. Entonces dice, aquí ya está profetizando a Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, y yo enviaré y yo echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al pereceo, al jebeseo y al jebeo. Los echaré fuera con mi ángel. La profecía, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir el día de hoy, es que la tierra de Canaán en el Nuevo Testamento, la tierra prometida en el Nuevo Testamento a los que aman a Dios, a los que salimos del mundo, a los que no nos hicimos el becerro de oro, es una herencia, porque hoy esa tierra es el Evangelio al mundo. Ese es el campo, esa es la herencia en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué proféticamente en el Antiguo Testamento pone de ejemplo de Dios una tierra donde había una nación violenta, una nación sanguinaria, una nación idólatra? Porque de igual manera, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo al planeta Tierra, no había quien adorara a Dios, no había conocimiento de Dios. Todos nos habíamos desviado, todos teníamos dioses, todos estábamos en ignorancia, todos estábamos muertos, todos teníamos la imagen del diablo, éramos hombres violentos. Ahora bien, en la tierra de Canaán, cuando Dios les prometió entrar, no era el evangelio, era matar con espada. Era que estos guerreros, para poderse posesionar de la tierra de Canaán, que hoy es Israel, que la historia viene en Josué, cómo enfrentaron, cómo hubo guerras, cómo pelearon contra ellos, cómo fueron destruyendo y matando a esta nación, y fueron destruyendo los ídolos y se fueron posesionando de la tierra prometida hasta echar fuera a todos, aunque pecaron y no lo hicieron así, pero esa era la idea, echar fuera a todos. Esa era la herencia que Dios les daba, y una tierra donde emana leche y miel, porque en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, en esta tierra había agua, había semilla, había buena tierra, había un modo de vivir sin afanarse, sin preocuparse, porque recordemos que todo eso era una zona desértica.
Entonces, bendito hermano y bendita hermana, hoy, profetiza que cuando vino Cristo Jesús, ¿a quién le heredó esta tierra primeramente? ¿A quién le heredó la tierra de Canaán? A los seguidores, a los que tomaron su cruz, a los que dejaron redes, a los que dejaron mesas de impuestos, a los primeros discípulos que lo siguieron y que no regresaron para atrás y que no fueron idólatras ni se hicieron el becerro de oro. Entonces, cuando Cristo Jesús murió, resucitó y se presentó a ellos, ahí está la tierra de Canaán, ahí está la tierra prometida, les dijo, ahora ir a todo el mundo. Ahí está ya la introducción. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he venido a enseñar a ustedes. Y cuando dice bauticen, es matar. Porque recuerde que el bautizo representa una muerte. ¿Y con qué voy a matar yo al que era cananeo, al que era del mundo, al que era violento, al que tenía la imagen de Satanás como yo la tuve? ¿Con qué lo voy a matar? Con esta espada, con esta sabiduría que es el Evangelio de la salvación. Porque la bendita palabra la enseña Dios simbólicamente como una espada. Entonces, yo cuando tuve el privilegio de no tener dioses y tuve el privilegio de que Dios me heredara o que Cristo Jesús me heredara el campo donde emana leche y miel, porque de igual manera llevamos semilla, es una buena tierra con el Evangelio, nosotros regamos, tenemos agua que es el Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios para cuidar y el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Esa es la tierra donde emana leche y miel el día de hoy, el campo que nos trajo Cristo Jesús, que es la obra de Dios. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, a mí cuando llegó Dios a mi vida, yo tenía la imagen del diablo, estaba separado de Dios, y la bendita palabra que llegó a mi vida, esta espada, me hizo que muriera, me hizo que me bautizara, que el bautizo representa una muerte, representa sepultarme juntamente con Cristo, como dice en Romanos capítulo 6, una sepultura, y representa una resurrección espiritual, pero una muerte al mundo. Entonces, quiero aprovechar también, bendito hermano, que no es ahorita el tema, pero estamos en estos días, creo que lo había dicho yo algunas semanas anteriores, algunos días anteriores, sobre lo que en estos días se está practicando, participando, ya no voy a hablar de católicos, sino de la iglesia cristiana, que es herégicamente lo que han introducido como la Semana Santa, y que aún cristianos están engañados participando de la Semana Santa. Bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que como referencia, que estos días, tanto de marzo como de abril, van con el Antiguo Testamento, con la historia del Nuevo Testamento, de cuando nuestro Señor fue crucificado. Efectivamente, el día y el mes es benigno, sí es de los días que corresponden a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cada año lo recuerdan, ¿verdad? Y sí es en esta época, sí es en este mes, sí es en estos días, según el calendario hebreo, ¿sí? Pero que los hebreos no lo festejan, porque ellos no, o los judíos no lo festejan o lo hacen, porque no creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora, entonces cada año se recuerda la muerte y la procesión de nuestro Señor Jesucristo, y muchos se dan golpes de pecho y hablan de una Semana Santa. Y no estoy juzgando a los católicos, ellos yo los voy a hacer a un lado. Estoy hablando de los cristianos, que se piensan que son cristianos. Para empezar, hermano y hermana, quitemos la herejía de Semana Santa,
porque bíblicamente no hay un día santo, ni un mes santo, ni una semana santa. La palabra santo significa escogido para Dios y consagrado para Dios. Eso es santo. Santificado o santo. Es alejado del mundo para un servicio. Y yo quiero decirle que hay dos creaciones de Dios, las cuales tenemos el privilegio de ser santos, los ángeles y los seres humanos, que creen y que son íntegros a Dios, y que podemos estar a los pies de Dios. No existe un púlpito santo, no existe un lugar santo de construcción, no existe un carro santo, no existe una casa santa, ahí no habita Dios. Dios no habita ni en un carro, ni habita en una casa, ni habita en una construcción hecho por manos humanas. Dios no habita en un mueble, no habita en un púlpito, no. Dios habita a los que nos hemos arrepentido, a los que hemos participado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y hemos sido limpiados y tuvimos un arrepentimiento genuino de tomar nuestra cruz. Entonces ahí habita Dios, y habita para que el mismo Dios, no por obras, nos consagre, nos separe del mundo, nos haga subir como estamos viendo. Entonces, ahí desechamos Semana Santa. Y luego imagínense, una Semana Santa. ¿Cuántas semanas tiene el año? 48 semanas. Imagínense que una semana sea santa y las otras 47 sean malditas. Cuando todos los días, desde que Dios envió a su Hijo Jesús, todos los días el pueblo de Dios estamos bendecidos, todos los días, no una semana. Ahora bien, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo le hago una pregunta. En estos días, suponiendo que nosotros enseñásemos que hay que estar ayunando, que hay que estar tristes, yo le hago una pregunta. ¿Verdaderamente la muerte de Cristo Jesús trae una tristeza o trae alegría? ¿Trae tristeza o trae alegría? Yo le digo, los primeros discípulos, los que siguieron a Cristo Jesús, cuando no comprendían todavía lo que iban a recibir en la resurrección de Cristo, hubo tristeza. Pero cuando Cristo Jesús resucitó y vino el Espíritu Santo, y vino vida, y vino el maná, y vino la bendición, y supieron que Cristo Jesús no está muerto, hay alegría. ¿Por qué le digo? Porque hay muchos cristianos que les enseñan a estar triste, que les enseñan, acabo de escuchar yo apenas a alguien que le dijeron que le arrancaron la barba a jalones. Sí, yo no voy a decir, bendito hermano, que nuestro Señor Jesucristo, como dice en Salmos 22, quedó descarnado, se le podían contar los huesos, pero jamás dice que le arrancaron la barba a jalones. Y también dice que quedó irreconocible de su cara. O sea, eso lo dice en Salmos 22. Pero, ¿qué representa el ponerme triste o qué es lo que el Señor me quiere dar a entender con eso, que Cristo Jesús fue descarnado? La enseñanza del amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo por haber padecido eso es que la carne la aborrece Dios, que yo no puedo servir a Dios en la carne, que Cristo Jesús, si lo conocimos en carne, ya no lo conocemos así, lo conocemos hoy espiritualmente, como dice en Corintios la palabra de Dios, no yo. Dice, si a Cristo lo conocimos en carne, ya no lo conocemos así. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y Dios vino a buscar adoradores de espíritu, espíritu. Romanos capítulo 8 nos dice muy claramente que los que son de la carne no pueden agradar a Dios, porque están pensando en las cosas de la carne, que nosotros somos espirituales. Entonces, hoy, los que tenemos conocimiento, nos alegramos del amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a su entrega, gracias a su muerte, gracias a derramar su sangre, nos vino salvación, nos vino alegría, nos vino júbilo. Ahora bien, un verdadero cristiano
cómo se conduele o cómo puede ser agradecido o deudor a ese sacrificio de amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que es muy diferente a participar cada año dándome golpes de pecho, y entro eso entre paréntesis porque son hipócritas, porque se van de vacaciones, porque salen a divertirse. O sea, hasta hipocresía hay. Se dan golpes de pecho, pero eso sí, están de vacaciones muchos, se van de día de campo, se van a las fiestas. Sí. Entonces, ¿cuál es un verdadero cristiano? ¿Cuál es la deuda que tenemos? ¿Que cada semana yo me ponga triste y me dé golpes de pecho? No, no. La deuda que yo tengo a ese amor tan grande es que Cristo Jesús dijo, aquí está la cruz, crucifícate juntamente conmigo, todos los días, porque así lo dijo Cristo Jesús. Y el que no toma su cruz todos los días, así lo dice la palabra, todos los días, y me sigue, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi siervo, no puede ser. Ahora, Jesús dijo que por tomar la cruz, por estar crucificado, el mundo nos iba a aborrecer. Él dijo que íbamos a padecer, Él dijo que nos iban a perseguir, que nos iban a blasfemar, que nos iban a vituperar por estar crucificados juntamente con Cristo. Ahora, ¿cómo puedo yo ser deudor? ¿Cómo puedo agradecer ese sacrificio? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 2025, 2026, 2027, 2028, hasta todos los días, estar crucificado juntamente con Cristo y no cargar la cruz como hacen en Iztapalapa o una procesión a la vista del hombre. No, hermano. Claro que la gente que no nos conoce, la gente que peca, no sabe que nosotros todos los días estamos juntamente crucificados con Cristo Jesús. Y no necesitamos que nos engañen con una Semana Santa. Y no necesitamos que nos engañen con dolernos. No, 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 hermano. Si realmente le duele lo que hizo Cristo Jesús, padezca juntamente con Él. Tome su cruz, dé su vida también, porque todo era una sombra de lo que iba a venir. Y le digo, yo me alegro del amor de Dios y del amor de Cristo, me alegro, porque de igual manera, gente que me conocía, gente que cuando yo estaba en el mundo, cuando yo tomé mi cruz, igualmente lloraron, los que no conocen, por haberme apartado yo del mundo, pero los que me conocen y vieron que están alegres. La muerte que trajo Cristo Jesús nos trajo alegría, nos trajo gozo, nos trajo salvación. Y de igual manera, esta bendita cruz, este bendito bautizo, esta bendita muerte que hoy nosotros tenemos a los que lo estamos siguiendo, nos trae gozo, nos trae alegría y nos trae el ser instrumentos para ir a dar vida. Así que, aleluya, hermano. Y así que no caigamos en el engaño y en las herejías del diablo, porque yo estos días los tomo como cualquier otro día. Y soy grato al amor de Dios y de Cristo todos los días. Todos los días. Bueno, ¿por qué le dije esto, bendito hermano? Porque aquí estamos viendo, y yo enviaré de ti al ángel y echaré fuera al cananeo del Jebuseo, y una tierra donde fluye leche y miel, pero por donde fluye leche y miel. Yo echaré fuera. Y estábamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y estaba yo, pues, poniendo los ejemplos hoy de ir a la tierra de Canaán, que hoy es la tierra de Canaán, de ir a dar las buenas nuevas de salvación, desde que Cristo Jesús murió y resucitó. Que tuvimos entrada a los que nos siguieron, a los que murieron. Por eso le dije a los que murieron, a los discípulos que nos siguieron, a los discípulos que se separaron, que les entregó proféticamente esta tierra y que nosotros vamos a matar. Por eso le dije esta enseñanza, con la espada, y el matar es hablarles del bautizo, hablarles de que el Evangelio los convenzca de morir, como Cristo Jesús murió,
¿verdad? De morir y resucitar. Eso se echará fuera al amorreo. Pero esto no es por obras, hermano. Solamente se puede hacer con Cristo y con Dios, con el Espíritu Santo. Dice, al Eteo, al Jebuseo, al Jebuseo, dice, yo enviaré delante de ti y echaré fuera. Ahora, esta profecía se ha cumplido porque cuando llegó Cristo Jesús, pues todo el planeta Tierra estaba habitado de pecado. Hoy ya no. Estamos en la apostasía, pero me voy a remontar de hace 200 años o 150 años antes de esta fecha. Quiero decirle que el mundo estaba lleno de cristianos verdaderos, hermano. De verdaderos cristianos. Estamos en la apostasía, todos se han desviado. Ahora, ahí está la tierra que entregó Cristo Jesús, el que primeramente el Evangelio llegó a Jerusalén, llegó a Israel, luego Pablo fue enviado y empezó esta obra que Dios le dejó por Asia, por Europa, y se fue expandiendo el Evangelio hasta llegar el día de hoy y hasta llegar también a la profecía de Cristo Jesús como una señal antes de su venida, donde Él ha dicho que antes de su venida el Evangelio de la salvación tenía que haber sido predicado a todo el mundo, lo cual ya se hizo. Bueno, dice en el versículo 3, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque es pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Ahora, llévalos, les dijo tú, voy a enviar a mi ángel, los voy a enviar y los voy a introducir a la tierra donde fluye leche y miel. Ahora, sabemos que la leche y la miel representan simbólicamente un alimento. Un alimento. Ahora, ¿mi alimento cuál es? Mi alimento físico en la carne es uno, pero desde que Dios me resucitó y me hizo un ser espiritual, mi alimento es otro. La miel y mi leche es otro, y es hacer la obra de Dios, como Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús, sus discípulos tenían hambre y no habían comido, fueron a comprar alimentos y Cristo Jesús se quedó con una samaritana a darle el Evangelio. Sus discípulos cuando llegaron le ofrecían comida y él dijo, no, coman ustedes. Yo tengo otra comida que comer, hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, yo estoy trabajando en la obra de Dios y mi espíritu está comiendo el pan de vida, el pan de Cristo, que es leche y es miel, en esa tierra. Porque Dios nos introdujo a esa tierra para trabajarla, para sembrar, para regar, para, como una sombra, para que fueran ganaderos. Todo con una sombra de lo que iba a venir. Porque hoy también nosotros somos ganaderos, somos pastores, cuidamos rebaños, sembramos, tenemos el campo, regamos. Bueno, entonces eso es. A la tierra yo los llevaré a la tierra. Ve, le dijo Moisés, sube con este pueblo que yo saqué. Voy a mandar a mi ángel, Cristo Jesús, a la tierra que fluye leche. Pero yo, fíjese bien ahí está el problema. Ahí está todavía el problema. Dios los había perdonado, pues dice, pero yo no subiré de en medio de ti. Y yo le decía, bendito hermano, que en este nuevo pacto yo necesito a Dios, a Cristo y mi espíritu. Si me falta Cristo o me falta Dios, olvídese. No se puede, porque así lo ha dejado dicho Dios. Con su no es por obras. Entonces, aquí todavía estaba resentido por el pecado que habían cometido del becerro de oro, aunque se habían arrepentido, pero no bastaba. ¿Se acuerda que yo ayer le hablé de un castigo? Bueno, aquí lo estamos viendo todavía, aunque los haya perdonado, seguía, porque ahorita vamos a ver el dolor del pueblo. Y recuerde, bendito hermano, que el pecado paga un salario y es la muerte. ¿Qué significa muerte? Que la presencia de Dios se separe de mí y ya no quiera ir conmigo. Pero yo no subiré de en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No subiré en medio de este pueblo,
porque es duro de cerviz. Duro es, tiene endurecido el corazón. Ya hablamos de la cerviz. Tiene endurecido, no tiene discernimiento, no les duele el pecado, es duro de cerviz. Yo le hablé hace 2 o 3 o 4 enseñanzas de la cerviz dura, de un corazón duro, y le voy a volver a resumir rápidamente por si se le olvidó. Bendito hermano y bendita hermana. Mire, voy a poner por ejemplo aquí algo blando, déjenme ver, esta goma que es blandita, ¿sí? Yo le meto el palillo le pico y le hice un hoyo. Esto es un corazón de carne. Cuando nosotros le metemos algo y le decimos, ¡ay! Imagínense que esté vivo esto. Ahora bien, vamos a tomar como ejemplo un corazón de piedra. Yo le pongo, le meto y hasta rompió esto. Y no le hice ni cosquillas. Vuelvo otra vez. Le meto y rompí y no le hice nada. Si esto estuviera vivo, no diría ay, porque no le dolió. Es de piedra. Pero este que es de carne, le dolió. De igual manera, un corazón de piedra, bíblicamente, cuando peca es insensible. Cuando lo reprende Dios, ya no le duele, se quedó insensible, porque ya se burló, porque ya fue idólatra, porque hizo el becerro y ya no le duele el pecado. Un corazón de carne cuando peca dice, ay Señor, perdóname, y se quebranta con lágrimas delante de Dios. Le pongo un ejemplo para poder profundizar de lo que a mí me ha pasado, bendito hermano, para entender bien la palabra. A mí, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que empezaron con temor, que empezaron con verdad, que tenían ya un año, y cuando yo llegaba a darles la palabra, me esperaban con lágrimas demacradas o demacrados según fuera hombre o mujer. Y me decían, hermano, por favor, antes que entre, antes que ven, quiero hablar con usted, por favor. Sí, hermana, dígame. Y en secreto, hermano, por favor, ore por mí, he pecado contra Dios, he pecado contra Cristo, he pecado, por favor, ore por mí porque me siento mal. ¿Qué pasó, hermano o hermana? ¿Qué hiciste? Pues hice estos pecados que no eran de muerte, ¿no? Le falté al respeto a mi mamá, le grité, hoy no oré, hermano, etc. Entonces ese es un corazón sensible, hermano, no duro de cerviz. Es un corazón sensible, pero el pueblo que practica el pecado y la idólatra se vuelve con un corazón duro, que después, cuando pecan, porque después poca gente de la que yo tuve así, que le estoy dando testimonio, no todos, poca gente, que después cayeron y siguieron y volvieron a fallarle a Dios. Ya después, cuando uno llegaba a decirles del pecado, ay hermano, no sea exagerado, hombre, ese no es pecado, ya no les dolía. Ya eran insensibles. Así como mi cuerpo humano tiene nervios, y los nervios son una defensa, porque si yo me pellizco aquí, siento dolor. De igual manera, si hay una araña atrás de mí o hay algo que me cause dolor, yo inmediatamente, gracias a los nervios, sé que hay algo malo, algo que me está molestando. Pero también hay seres humanos que han perdido en algún área del cuerpo el sistema nervioso, y usted le puede meter y haga de cuenta que están anestesiados, no sienten nada. Ahora, esta es una espada que cuando llega y yo no soy duro de cerviz y me exhortan y me amonestan, me duele, me quebranto. Ahora, con los de duro corazón Dios ya no quiere ir, hermano. Pero este pueblo se arrepintió. Pero vean, entonces dice, pero yo no subiré del medio de ti porque eres pueblo, no le dice a Moisés, le dice al pueblo, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que yo te consuma al pueblo, porque el pueblo es uno. No sea que yo te consuma en el camino. No sea que mi ira se encienda y te consuma. ¿Y qué es que Dios me consuma, hermano? Bueno, que me entregue el diablo. Recuerda que hemos visto
dos fuegos. Uno que es de Dios, que ese fuego quema mi carne, quema los deseos de la carne, quema la mesa de Satanás. Y también vemos como enseñanza un fuego, el fuego del dragón, el fuego del diablo que consume el templo, que consume las cosas espirituales. Y Dios es el que tiene el poder de entregarme al fuego del diablo para que me consuma o de perseverarme con su presencia para que me avive. Dice en el versículo 4, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vinieron, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Ahora, aquí vamos a ver un arrepentimiento. Pero le dije que todo pecado trae una consecuencia. Lo peor, bendito hermano y bendita hermana, que a mí me puede pasar es que se me salga Dios y ya no quiera ir en este camino conmigo. Es lo peor que me puede pasar. ¿Sí? Entonces, oyendo el pueblo esta mala noticia, porque las buenas noticias, ¿cuáles son? El Evangelio de Dios. Las buenas noticias es vida. Las buenas noticias es que Dios vino a morar dentro de nosotros. Pero la mala noticia es cuando Dios ya no quiere ir con nosotros. Ahora, oyendo, vistieron de luto. Es muy importante. A mí me encantan unas citas bíblicas en las enseñanzas del libro de Eclesiastés, donde dice, y en Proverbios también lo dice, donde dice que más nos vale ir a la casa de luto que a la de fiesta y risa. Acabamos de ver el becerro de oro que trajo risa, baile, el pueblo se sentó a comer y a beber, cánticos de desenfreno. El pueblo estaba desenfreno, porque es lo que ofrece el mundo. ¿Qué me conviene? ¿Ir a la casa de alegría? ¿Ir a una congregación donde tengan el becerro de oro? Donde todos digan, ¡ay! En el mar la vida es más preciosa, y que los engañen, o estar padeciendo como Cristo. ¿Qué le dije hace rato? Que la Semana Santa cero, que nosotros tomamos la cruz todos los días, que nosotros padecemos juntamente con Cristo Jesús todos los días, y luto representa muerte, hermano. Y la muerte es que Dios no venga conmigo. Porque cuando uno muere se viste de luto. Cuando alguien muere, se viste de luto. Entonces, recuerde que la separación de Dios es una muerte. Entonces dice, el pueblo vistieron de luto, se quebrantaron y ninguno se puso sus atavíos. Sus atavíos son arreglos, ¿verdad? Sus ropas, su oro, su plata, que se arregla. Que hoy los atavíos representan la vestimenta de Dios. El estar adornado representa oro, plata y santidad cuando no la merecemos. Dice, porque Jehová, dice en el 5, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, ustedes son pueblo de dura servir. Ya le expliqué lo que es eso, dura servir. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Ahora, de igual manera, Dios dijo, no vaya a ser que te consuma. Arrepiéntete, quítate tus atavíos, no te gloríes. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, quiero profundizar esto como cada versículo para no dejarlo con ninguna duda. Mi atavío el día de hoy es que mis hermanos en Cristo Jesús, que Dios me permite el privilegio de poderles dar por gracia lo que recibí por gracia. Mi atavío es el tener la presencia de Dios para poder dar y tener el privilegio de dar una obra, de cuidar al rebaño, de apacentar al rebaño. Ese es mi atavío, que los hermanos reconocen que soy un siervo de Dios. Pero si yo peco, yo le digo algo. Hace aproximadamente 3 años, yo creo, que fue la última vez, porque en todo este trayecto de 18 años, 3 veces he dejado de dar la palabra y Dios me ha castigado.
no por pecados de muerte, sino por tropiezo. Y el último fue hace como 3 años o 4 años más o menos. 4 años yo creo. Cometí un pecado que no fue de muerte. Y sin que la gente me viera, los hermanos me vieran, yo manejando, me provocaron, ya no aguanté y dije groserías y me iba a bajar del carro. En ese momento me detuvo Cristo, ¿verdad? Porque antes dije no, pero ya había pecado, ya había dicho yo algunas groserías, hermano, ya había hecho yo el acto, aunque no me bajé a pelear. Yo me sentí horrible. Se me salió el espíritu. Y llegué y no me atavié. No llegué a decirle a los hermanitos, me toca dar palabra. No, les dije, hermanos, con mucha tristeza les digo que hoy el ministerio lo he perdido. No soy digno de darles la palabra. He perdido el atavío. Oren por mí. Yo confieso mi pecado, hermanos. Hice esto y esto. Aunque ustedes no me vieron, pero Dios sí me vio. Y yo no voy a ser hipócrita de ataviarme después de que pequé, hermanos. Eso que yo no cometí idolatría como este pueblo, hermano, yo le estoy dando ejemplos nada más de lo que es el atavío, porque el atavío es tener a Cristo y a Dios dentro de mí. Oren por mí. Sí, Dios me castigó unas semanas para volverme a regresar el atavío hasta que lo quiso, con un corazón quebrantado. Y horrible, pues yo no le deseo a nadie eso, hermano. Entonces, yo le pongo de ejemplo para que podamos ir entendiendo la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Por eso dice, quítate pues ahora tus atavíos, quítatelos, les dijo Dios, ¿verdad? Para que yo sepa lo que te he de hacer. Si te arrepientes o no te arrepientes. Porque de igual manera, si yo no me hubiera quitado el atavío, Dios hubiera sabido lo que me iba a hacer por hipócrita. Pero si yo confesaba mi pecado y me quitaba mi atavío y me quebrantaba, podía tener el favor de Dios. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Joreb. Y ahí está cuando Dios nos exhorta, hermano, ahí está lo que debemos de hacer. No debemos de ser hipócritas, debemos de confesar nuestros pecados, debemos de quitarnos el atavío y mostrarle a Dios que no somos dignos del atavío ni de su presencia cuando pecamos. Un corazón contrito, un corazón quebrantado delante de Dios. Moisés dice, tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ahora, fíjense toda la consecuencia que les trajo el pecado. Recordemos que este tabernáculo que está aquí en el versículo 7, hace algunos días atrás, vimos el simbolismo, vimos la construcción del arca de acacia, del arca del testimonio, de los 2 altares, de la mesa de propiciación, de los candelebros, de las cortinas, del tabernáculo, de las pieles, tanto de lo de afuera como de dentro, que representa la iglesia, que representa el templo de Dios. Ahora bien, aquí, bendito hermano, fíjese bien, y Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos. La palabra lejos es muerto. La palabra vida es cercano. Nosotros antes estábamos lejos, apartados de la ciudadanía y de la presencia de Dios. Lejos. Así lo dice la palabra en el Nuevo Testamento. Que antes había un muro, que estábamos lejos. Estábamos muertos. La palabra lejos significa muerto. Separado es lo mismo, separado lejos. Y tener la cercanía de Dios y de una congregación significa vida. Ahora, aquí está el castigo, bendito hermano y bendita hermana, ¿va? Hablando de la iglesia hoy. Entonces, el tabernáculo lo levantó Moisés lejos. Ahí está el castigo. Ya no tenían derecho mientras estuvieran quebrantados.
Acuérdense que hablamos de un castigo que tiene que doler. Fuera del campamento. Y lo llamó el tabernáculo de reunión. Acuérdense que ya le había dicho Dios que este tabernáculo que se levantó iba a ser llamado el tabernáculo de reunión, ya representando proféticamente al cuerpo de Cristo, al cuerpo de la iglesia, donde nosotros hoy nos reunimos, en donde está un cuerpo de Cristo Jesús, para alimentarnos. Dice, y cualquiera que buscaba del pueblo, cualquiera que buscaba a Jehová, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Cualquiera que quería ir al tabernáculo, como estaba lejos, tenía que salir y buscarlo. Así no tenía que ser, hermano, porque el tabernáculo estaba en el campamento. El tabernáculo, pero Moisés lo levantó de ahí del campamento y lo llevó lejos. Y sucedía, dice en el 8, que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Entonces, había un corazón quebrantado en el momento, un corazón arrepentido del pueblo, porque cuando Moisés, ¿a qué se iba al tabernáculo? A tener una comunión con Dios. Recuerda que el arca del testimonio de Acacia, que tenía el maná, representaba la iglesia, pero representa también la presencia de Dios en ese lugar. Entonces, estaban al pendiente, bendito hermano y bendita hermana, y Moisés, cuando iba al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. También dice la palabra, levántate de los muertos tú que duermes. Levántate. Se levantaba. Y cada cual en pie a la puerta de su tienda. De igual manera, la bendita palabra dice que tenemos que estar firmes, que tenemos que estar de pie. Y así estaban esperando la misericordia de Dios. Hasta que entraba al tabernáculo. Dice en el 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, obviamente iba a interceder, obviamente iba a pedir por el pueblo, Moisés, a interceder, como Cristo Jesús ya vimos, que el que está en el lugar santísimo, que abogado tenemos, que el que intercede es Cristo Jesús por nosotros. Ahora, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Moisés no había pecado, hermano. Como Cristo Jesús no pecó nunca. ¿Y quién es el que intercede por nosotros? Cristo Jesús. Así que cuando Moisés entraba al tabernáculo, la columna de nube descendía, columna de nube, columna de nube. ¿Qué es una columna? Muy bien. Voy a tomar como referencia esto. Esto sirve como soporte para construir una edificación. Vamos a suponer que hay 4 columnas iguales, una aquí, otra acá, otra atrás y otra atrás, 4. Estas columnas sirven y tienen un cimiento abajo, están fuertes para edificar, para construir. Ahora, una columna de nube. La nube representa, bendito hermano y bendita hermana, simbólicamente algo que oculta, algo que no podemos ver, un velo. Yo, por ejemplo, si hay un avión y el cielo está nublado, yo no puedo ver al avión. Las nubes lo ocultan. Pero si el cielo está despejado, puedo ver al avión. De igual manera, si hay estrellas, si está la luna y hay un cielo nublado, yo no puedo ver ni las estrellas ni la luna. De igual manera en el día, si hay nubes y está el sol, yo no puedo ver el sol. Las nubes lo cubren. Ahora, en el Antiguo Testamento, lo que iba a venir proféticamente, porque la columna representa Dios con la iglesia,
para edificar, como dice en Efesios, en la epístola de Efesios, que el edificio bien coordinado va creciendo hasta ser morada, que así edifiquemos nosotros. También a los apóstoles se les llama las columnas del templo de Dios. Entonces, la columna es con la presencia de Dios para edificar, para trabajar. Pero aquí en este caso estaba con una nube todavía. Entonces, dice Moisés, tomó y sucedió. Ok, en el 9. Cuando Moisés entraba en la nube y la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Porque de igual manera, bendito hermano, ¿qué profetiza el día de hoy? ¿Cómo habla Dios por medio de nosotros hoy? Por medio de Cristo, por medio de una iglesia. Así descendía. Y esta voz, este lenguaje, como siempre he dicho, no es terrenal. Yo esta palabra de Dios no la encuentro aquí abajo, hermano. Para poder encontrar la palabra de Dios necesito ir al tabernáculo de reunión, donde Dios está. Y a un tabernáculo santo, a una reunión santa. Y de ahí Dios nos habla. Por eso es muy importante que Dios ha levantado apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, diaconisas, un cuerpo llamado iglesia, que la cabeza es Cristo, y por eso ha dejado que no dejemos de congregarnos como hacen muchos. En Hebreos dice, y congréguense, no dejen de congregarse como hacen muchos. Y no anden como niños fluctuantes por todo viento de doctrina. Congréguense donde Dios lo llamó, si es que verdaderamente está la verdad. Y ahí nos habla Dios, hermano. Entonces, aquí en este caso Moisés representa a la iglesia, se ponía a la puerta del bar y Jehová hablaba con Moisés. Ahora, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta, que representa a Dios, una iglesia, fíjense, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Porque hoy, bendito hermano y bendita hermana, ¿no se dan cuenta los ciegos de las riquezas que Dios nos ha traído? Una de las muchas es su iglesia, una iglesia santa. Yo recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, que una ocasión que había un verdadero siervo de Dios y que ese siervo, había un discípulo que vivía al lado de ese siervo, y los que venían a escuchar la palabra por medio de ese siervo le decían al siervo que vivía al lado: oye, qué bendición tienes, aprovecha, tú que vives aquí al lado, aprovecha esa riqueza, aprovecha al hermano. De igual manera, aquí está, bendito hermano y bendita hermana, hablando de la riqueza de la iglesia, que iba a venir proféticamente, esta columna que la cubrió una nube y que Dios hablaba. Entonces, el pueblo se levantaba y adoraba, porque Dios no los había desechado totalmente, y adoraba. ¿Y qué es adorar o alabar? Bendito hermano, la palabra adorar o alabar conlleva lo mismo, es amar a Dios, es ser íntegros, es no pecar. Eso es adorar, amar a Dios y amar al prójimo. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Muchos dicen, ay, ¿no que nadie ha visto a Dios? Porque la bendita palabra se puede contradecir, hermano. Porque la bendita palabra nos dice que nadie ha visto a Dios más que Jesús, nuestro Rey. Ahora, ¿yo puedo hablar hoy con Dios cara a cara? Claro, hermano, claro. Una persona, un hermano consagrado que esté en la cruz y que tenga un ministerio, no me está hablando Él, me está hablando Dios por medio de esa columna. Como dijo Cristo Jesús, le decían, muéstranos a Dios y nos basta. Y dijo, tanto tiempo que he estado con ustedes, Tomás, y me dices, muéstranos a Dios. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Ahí está cara a cara. Dios dentro de Cristo Jesús, claro.
¿O qué no saben que Dios está en mí y yo estoy en Él? Entonces, de igual manera, está profetizando, bendito hermano, esta riqueza que hoy tenemos nosotros. Y la riqueza que hoy tenemos nosotros es que en un tabernáculo, en una columna de nube para los pecadores, pero sin nube, los que podemos ver, sabemos que Dios mora dentro de una iglesia y que ahí Dios nos exhorta, nos amonesta, nos redarguye, nos reprende. Ahí está Dios hablándonos cara a cara. Alabados a Dios. Claro, proféticamente, el único que ha podido ver a Dios, el único que ha estado cara a cara con Dios también es Cristo Jesús. Pero aquí está profetizando esto. Y hablaba Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y esta es la riqueza que tenemos el día de hoy, hermano. Que Cristo Jesús nos viene a hablar como compañeros, como amigos, como familia. Y Él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y aquí es muy importante lo que Dios resalta aquí, bendito hermano y bendita hermana. Cuando dice que Moisés volvía, había un joven llamado Josué. Porque vamos a ver ejemplos a seguir, ejemplos intachables, ejemplos con temor. Este Josué fue el que subió con Moisés y el que dijo, grito y alaridos de guerra hay. Josué no estaba ahí en la mesa y había partido. Josué había seguido a Moisés y se había quedado en el monte. Cuando Moisés descendió le dijo, no es guerra de débiles y de fuertes, sino es alarido de fiesta, de cánticos. Bueno, este Josué, primeramente, pero el joven Josué, hijo de Nun, y ya le he dicho las descendencias, cuando Dios dice hijo de fulano, es porque la bendición viene desde los padres, cuando los padres no pecan. Hijo de Nun, dice, el joven Josué, su servidor, hijo de Nun, y joven. ¿Por qué representa la juventud? Un crecimiento simbólico, un crecimiento, ya hemos visto, y yo le di que el niño requiere de leche y que una vez que ya crecemos requerimos ya del servicio que es nuestro alimento. Servidor, dije, nunca se apartaba del medio del tabernáculo, nunca se apartaba, porque ¿qué es apartarme del tabernáculo? Apartarme de la obra, apartarme del servicio. ¿Qué es lo que me hace apartarme? Los deseos de la carne, el mundo. Así que aquí vemos un ejemplo, porque Josué va a ser un instrumento en la Biblia como enseñanza de los que pasaron a la tierra de Canaán y se quedó como sucesor de Moisés. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 80. Hasta mañana y gracias.